En este video vamos a estudiar qué son los argumentos ontológicos a favor de la existencia de Dios en general y en particular vamos a ver un argumento ontológico debido a Descartes que se encuentra en las meditaciones metafísicas, particularmente en la quinta meditación. Vamos a empezar caracterizando los argumentos ontológicos eh, a favor de la existencia de Dios. Obviamente tienen como conclusión Dios existe, por eso son a favor de la existencia de Dios. Y su particularidad, lo que hace que se llamen ontológicos, es que tienen premisas voy a remarcar esto a priori. Es bueno recordar un poco de vocabulario técnico filosófico. Premisas a priori quiere decir que son proposiciones que no dependen de la experiencia. Su validación no depende de la experiencia. Otros argumentos a favor de la existencia de Dios requieren, digamos, que uno mire cosas del mundo, observe algo, ponga en juego su experiencia sensorial. Los argumentos ontológicos no, no necesitan eso, no pretenden eso. Sus premisas son a priori. Hay toda una discusión sobre lo que implica la prioridad. Por ejemplo, hay quien piensa que todo lo que es a priori, estamos hablando de, en caso de ser verdadero, es necesario hay quien piensa que todo lo que es a priori es analítico. Esto analítico es otra palabra que conviene recordar su significado. Analítico significa que solamente depende para su validación del conocimiento lingüístico. Por ejemplo, una proposición analítica es ningún hombre soltero está casado. Y se puede discutir si todo lo que es a priori es analítico, pero no si todo lo que es analítico es a priori, porque si solamente depende algo analítico de, para ser verdadero o falso, de relaciones que son lingüísticas, no depende de la experiencia. Obviamente los kantianos no piensan que todo lo a priori sea analítico. Creen que existe lo sintético a priori. Lo contrario de a priori es a posteriori, es lo mismo que decir dependiente de la experiencia. Lo contrario de analítico es sintético y es lo mismo que decir que no basta el conocimiento lingüístico, digamos, para refrendarlo. En términos de Kant, en las proposiciones analíticas, el predicado estaba contenido en el sujeto. Pero eso es una visión muy estrecha de lo que es la proposición, que supone que todas tienen forma de tipo S es P, donde S es sujeto y P es predicado. Bueno, lo cierto es que un argumento ontológico, entonces, siempre tiene premisas a priori y concluye que Dios existe. Un poco de historia acerca de los argumentos ontológicos. Han sido argumentos muy discutidos en la historia de la filosofía, con filósofos que los han apoyado, han generado algún tipo de argumento ontológico, y filósofos que
han atacado algunas versiones particulares, pero más aún, algunos han dicho que ninguna versión de argumento ontológico puede funcionar. Filósofos que propusieron eh, eh, argumentos ontológicos, acá tengo una lista: San Anselmo, Descartes, que vamos a ver, a San Anselmo también lo vamos a ver, Leibniz, Gödel, Malcolm, Plantinga, y filósofos que se opusieron a algún argumento ontológico particular o en general. Santo Tomás, o sea, a ver, no estar en contra de un argumento en particular, en el sentido de creer que un argumento es malo, no tiene nada que ver con lo que uno considera acerca de la verdad de la conclusión. Santo Tomás, por supuesto, creía que la conclusión del argumento ontológico que estaba criticando, que era el de San Anselmo, era verdadera, pero no creía que el argumento fuese bueno. Kant tiene una famosa crítica a todos los argumentos ontológicos, que vamos a ver en un rato. Hume tiene una crítica a todos los argumentos ontológicos, que vamos a ver seguidamente. Bueno, esos son filósofos famosos que se han opuesto a los argumentos ontológicos, aquellos que tienen premisas a priori. Podemos hacer algunas consideraciones generales sobre los argumentos ontológicos, haciendo una caracterización que no es exhaustiva, deja varios tipos de argumentos ontológicos fuera, pero podemos encontrar argumentos ontológicos que podemos decir que son definicionales. ¿Qué sería un argumento ontológico definicional? Bueno, sería un argumento que define de alguna manera a Dios y de esa definición intenta extraer la conclusión de que Dios existe. Lo que sucede con los argumentos de tipo definicional, la dificultad que tienen es que normalmente uno puede decir cosas, por así decir, bajo la definición. Por ejemplo, uno puede decir, por definición, Dios es omnipotente. Eso es correcto. Pero no puede sacar de ahí, Dios es omnipotente. Entonces, en el curso de un argumento bueno, ontológico, definicional, o sea que intenta definir y a partir de ahí extraer la existencia, debería poder liberarse de esa modalización bajo definición tal cosa y poder llegar a sacar algo que no es simplemente bajo la definición, sino que hay una forma de ver el argumento de Descartes, que vamos a ver ahora más tarde, es que es un argumento definicional. Otro tipo de argumento ontológico sería de tipo conceptual. O sea que apuntaría al concepto de Dios y de ahí trataría de extraer la existencia. Una forma de ver el famoso argumento de San Anselmo es que es un argumento de tipo conceptual. ¿Cuál es el problema con estos argumentos? Bueno, normalmente Normalmente tienen una interpretación que no implica existencia y otra que sí implica existencia. Estoy hablando de las premisas que se ponen que refieren a conceptos. Porque, por ejemplo, si yo digo, el profeta Elías cree en Dios, eso no implica, eso puede ser verdadero sin que se esté implicando la existencia de Dios. Pero si yo digo, el profeta Elías
se comunica con Dios, si eso es verdadero, implica la existencia de Dios. Entonces, las premisas suelen ser del primer tipo, que no implica existencia, pero la conclusión sí. Entonces, en el transcurso de un argumento ontológico conceptual habría que eh, pasar en forma correcta de proposiciones que no implican la existencia, porque si no sería una petición de principio, ya tendríamos en sí, ya tendríamos en las premisas la conclusión, a una que no. Y otro tipo de argumento ontológico que podemos ver es el tipo de argumento modal. Y para que tengan una idea de los problemas que enfrenta, voy a hacer un esquema de un argumento modal y ver lo que podría responder, por ejemplo, un ateo. Un esquema eh, de argumento modal sería decir que es posible que Dios exista, pero Dios es un ser necesario, o sea que existe en todos los mundos. Entonces, si es posible que Dios exista, esto tiene que ver con lo que vimos acerca de S5, eso quiere decir que existe al menos en un mundo, pero Dios es un ser necesario que existe en todos los mundos. Entonces, si existe en al menos uno, existe en todos. Por lo tanto, Dios existe en todos los mundos, en particular en este. Sin embargo, el ateo podría eh, eh, responder que está de acuerdo con que Dios es un ser necesario, que si existe en un mundo existen todos, pero que el argumento que él tiene es que Dios no existe en este y por lo tanto no existe en ninguno, porque si existiera en alguno, existirían todos. Entonces, todos los tipos de todos los tipos de argumento ontológico enfrentan alguna, digamos, una dificultad estándar, en particular en los definicionales y conceptuales va a aparecer un problema acerca de lo que llamamos el léxico referencial, porque, como digo, hay contextos en los que claramente las palabras refieren y contextos en los que no necesariamente refieren, y se va a discutir según el contexto si estamos en un caso o en el otro. Para quien defienda el argumento ontológico va a decir que sí, que la palabra está refiriendo en la conclusión, y para quien lo ataque va a decir que no, que se pasó a una pretendida referencia, pero no en una forma adecuada desde el punto de vista eh, lógico. Antes de ver el argumento de Descartes, vamos a ver una objeción que hace Hume a todo argumento ontológico posible, que es esta. En Diálogo sobre la religión natural, que justamente es un diálogo, uno de los personajes que participa es Cleantes. Y en un momento dice: comenzaré observando que hay un evidente absurdo en pretender demostrar o probar una cuestión de hecho mediante un argumento a priori. Nada hay que pueda ser demostrado a menos que su contrario implique una contradicción. Todo lo que concebimos como existente, podemos también concebirlo como no existente. No hay, por tanto, un ser cuya no existencia implique una contradicción. En consecuencia, no hay un ser cuya existencia sea demostrable. Propongo este argumento como enteramente decisivo. Esto parece muy fuerte.
primero que nada es muy fuerte por el alcance enorme que tiene. Porque lo que está diciendo es que la conclusión de un argumento ontológico, en nuestro caso y en el caso de lo que está discutiendo acá Cleantes, es una cuestión de hecho. Dios existe o Dios no existe. Eso es una cuestión de hecho. Y las proposiciones a priori son necesarias. Y si uno concluye válidamente, a partir de proposiciones necesarias, la conclusión también es necesaria. Pero, por lo que acabamos de decir, la existencia de Dios no sería necesaria. ¿Por qué? Porque Dios existe o no existe. Eso es lo que está diciendo. La única forma de mostrar, la única forma cuando tenemos necesidad es cuando la negación implica una contradicción. Sin embargo, hay un problema acá. Hay un problema acá. Dice, todo lo que concebimos como existente, también podemos concebirlo como no existente. No hay, por tanto, y este por tanto tiene que ver con lo que acabo de decir, un ser cuya no existencia implique una contradicción. Pero ¿cuál es el problema que está dando acá? El problema que está dando acá es que está pasando como criterio de contradicción el criterio de concebibilidad. Si uno puede concebir algo, entonces eso no entraña contradicción, parece decir Hume. Bueno, eso no está para nada claro. Y no está para nada claro por cosas que le han pasado a personas muy inteligentes. Por ejemplo, Frege concebía algo como, podemos decir así, simplificando mucho, el conjunto de todos los conjuntos. Sin embargo, eso sí implica contradicción. Eso es lo que muestra la paradoja de Russell. Entonces no está claro que el criterio que está poniendo acá Hume, por el cual dice que no se podrá, me faltó una S en consecuencia, que no se podrá demostrar jamás, así tiene algo tiene algo tiene algo flojo, porque podemos concebir como existente, podemos concebir como no existente, sí, pero en el criterio de la contradicción no puede ser meramente el de que lo podamos concebir. Y en principio, eh, Russell por algún lugar dice que es más fácil eh, convencerse de que un argumento ontológico no funciona, está mal, que saber por qué está mal. Creo que lo que habría que considerar es, es cada argumento ontológico y no esperar una refutación así general en bloque como la que intenta acá Hume, como vamos a ver que intenta también Kant. En todo caso, si logramos establecer que hay un principio general que se está violando en ese argumento particular, bueno, sí, lo podemos rechazar muy rápidamente. Pero habría que ser un poco más cauto, porque es realmente difícil acercar toda una familia de argumentos con cosas tan amplias. Vamos a pasar ahora a ver particularmente cuál es el argumento de Descartes, según se encuentra en la quinta meditación de las meditaciones metafísicas.
Acá extraje este, estos párrafos. Dice Descartes: si solo por el hecho de poder extraer de mi pensamiento la idea de cualquier cosa, se sigue que todo lo demás que percibo claramente referente a ella se refiere a ella en realidad, ¿no se puede obtener de aquí un argumento para probar la existencia de Dios? Ciertamente encuentro no menos en mí su idea, es decir, la de un ente sumamente perfecto, que la idea de cualquier figura o número, y me doy cuenta de que no menos clara y definidamente atañe a su naturaleza el que siempre exista. Si se presta un poco más de atención, aparece manifiestamente que la existencia no menos puede separarse de la esencia de Dios que de la esencia del triángulo la magnitud de los tres ángulos iguales a dos rectos, o de la idea de monte la idea de valle, de modo que no menos repugna pensar en Dios, es decir, un ser sumamente perfecto, a quien falte la existencia, es decir, a quien falte una perfección, que pensar un monte a quien le falte un valle. Aunque no sea necesario que yo llegue a pensar nunca en Dios, es necesario, sin embargo, que siempre que me plazca pensar en un ente primero y sumo, y extraer esa idea como del tesoro de mi mente, le atribuya todas las perfecciones, aunque no las enumere una por una, ni atienda a cada una en particular. Esta necesidad es suficiente para que concluya con rectitud que existe un ente sumo y primero, una vez que me he dado cuenta de que la existencia es una perfección. Bueno, hay mucho para decir acerca de esto. Vamos a empezar a mirar. Vamos a empezar a mirar el texto un poco más detenidamente. Vamos a mirar esto que va desde el inicio hasta acá, hasta en realidad. Lo voy a leer. Dice: si solo por el hecho de poder extraer de mi pensamiento la idea de cualquier cosa, se sigue que todo lo demás que percibo claramente referente a ella se refiere a ella en realidad. Bueno, ahí Descartes está dejando muy claro que está parado en un esquema que él mismo ha establecido. Es un esquema según el cual todo lo que se percibe, y con esto no me estoy refiriendo a la percepción sensorial, todo lo que se percibe en forma distinta y clara es verdadero. Voy a hacer un repaso sobre esta cuestión cartesiana que está justamente en el arranque de la, de la filosofía moderna. Vamos a ver, Descartes tiene un interés filosófico supremo en oponerse al escepticismo. Entonces, básicamente Descartes es un filósofo al que le interesa asegurar que el conocimiento es posible, que tenemos conocimiento. Y para eso, en una época eh, muy particular, en la que el escepticismo había tomado una enorme fuerza, justamente esto tiene que ver con la historia de las ideas, pero está bien decirlo, con la reforma, porque la reforma atacaba no la verdad, sino el criterio de verdad. O sea, si Roma no era quien podía eh, establecer lo correcto, lo verdadero, ¿quién era? Bueno, esa pregunta uno podría esperar responderla, pero si ya no tenemos el criterio de verdad, entonces ¿cómo podemos responder esa pregunta? No podemos acudir a Roma para que nos diga si Roma da es la correcta balanza de la veracidad. Y no tenemos otra cosa. Entonces, en la época de Descartes, el escepticismo es una postura eh, muy, muy fuerte. Y Descartes, un católico,
educado por los jesuitas, la Flech, tiene un importantísimo interés en derrotar la postura escéptica. Es verdad que hay aspectos de la filosofía cartesiana que entran en conflicto con algunos detalles del catolicismo, pero eso para nada es importante. Descartes era un católico sincero, interesado en derrotar a los escépticos. Entonces, Descartes sigue para eso una estrategia, diseña una estrategia para derrotar al escéptico, que terminó siendo la generadora de todos los problemas, de, eso, de todos los grandes problemas característicos de la filosofía de la, de la modernidad. Descartes lo que viene a hacer es decir lo siguiente: bueno, yo me voy a poner en la postura escéptica máxima, voy a ser el más grande escéptico, tal que nadie pueda ser más escéptico que yo, y a partir de esa postura voy a construir el conocimiento. Y por lo tanto el escéptico va a ser finalmente derrotado, porque va a tener que reconocer que desde su postura más fuerte, desde sus mejores argumentos, se puede construir el conocimiento. Entonces, existía una batería de argumentos escépticos desde la antigüedad, que tenían que ver con la falibilidad de los sentidos, que tenía que ver con la posibilidad del error. Existía el argumento del sueño, que no podemos saber si estábamos soñando, etc. Pero Descartes agrega, mejora los argumentos escépticos y logra un argumento escéptico extremo, que es el del genio maligno. Descartes llega a suponer que ha sido creado por un genio maligno, de tal manera que hace que sus propias capacidades cognitivas sistemáticamente lo engañen al propio Descartes. Entonces eso arroja la sombra de la duda sobre aspectos que no habían sido tocados hasta el momento. Por ejemplo, la matemática. Los escépticos no eran escépticos con respecto a la matemática, lo podían ser con respecto a cosas que tenían que ver con los sentidos. Y Descartes se supone, bajo la influencia del genio maligno, pero aún bajo esa influencia, logra encontrar una verdad, el famoso cogito. Y esto es fantástico, pienso, por lo tanto existo, y es una verdad que se obtiene aún bajo la influencia del genio maligno. Acá Descartes está haciendo uso de una contradicción performativa. Se sabe que San Agustín encontró también la contradicción performativa, pero no la hizo base de su sistema, ni le dio el lugar que tiene en la filosofía de Descartes. Una contradicción performativa es una cuya enunciación, ¿sí?, hace que tenga que ser verdadera. ¿Ah? O sea, la contradicción performativa ahora sería: Descartes dice que piensa, por lo tanto existe, y la contradicción performativa sería decir no existo. Es claro que la enunciación de existo contradice la propia existencia. Bueno, eso es lo que está en juego en el cogito. El problema es que
Hasta acá, Descartes sabe muy poco. Sabe que piensa, sabe que existe. Pero le está dejando todo el resto de las cosas que conocemos, todo el resto de las cosas que conocemos, al escéptico, porque eso es lo único que pudo salvar bajo el genio maligno. Entonces Descartes necesita salir a tener verdades más interesantes, recuperar las verdades de la matemática que había perdido y recuperar sobre todo las verdades acerca del mundo externo. Que por ejemplo, ahora yo estoy fumando. Este, y no simplemente soñando que fumo. Y el problema es que Descartes, que fue tan bueno para generar argumentos escépticos, tanto que mejoró argumentos milenarios, no es tan bueno para salir del enredo en el que él mismo se metió y que va a alegar a toda la filosofía moderna. Hasta el propio Kant va a estar preocupado por eh, derrotar al escéptico, que además se ha visto fortalecido por los argumentos de Descartes. Entonces, al intentar expandir su conocimiento, Descartes cae en lo que se llama círculo cartesiano o círculo de Arnaud. Establece un criterio para ver cuándo una idea corresponde con la realidad. Si la idea le resulta clara y distinta, claro y distinto tienen un sentido más o menos técnico, pero no interesa entrar en eso. Si la idea es clara y distinta, entonces para Descartes se corresponde con la realidad. ¿Cómo es que cómo es que sabe Descartes que si una idea es clara y distinta, se corresponde con la realidad? Bueno, Descartes lo que va a decir es que existe un ser que es Dios, ¿sí? Es que existe un ser que es Dios, que garantiza esto, porque Dios, ¿sí? Porque Dios tiene determinados atributos, la bondad, no va a dejar que se engañe, etc. O sea, Dios aparece en el sistema de Descartes como garante del conocimiento. No hay que pensar esas tonterías de que Descartes, un católico convencido, puso a Dios en su sistema porque estaba preocupado por la Inquisición y Giordano Bruno y Galileo. O sea, Descartes efectivamente creía en Dios y además Dios juega un rol central en su sistema que es el de garante del conocimiento. Porque Dios está ahí para asegurar que no nos engañamos cuando tenemos una idea clara y distinta. Claro, pero ¿cuál es la pregunta ahora? La pregunta es, ¿y cómo sabemos que Dios existe? Y Descartes da una respuesta que termina siendo que sabemos que Dios existe porque tenemos la idea clara y distinta de él. Y eso es lo que se llama el círculo cartesiano. Algunos eruditos han intentado salvar, digamos, a Descartes de eso, pero en realidad prácticamente el consenso es que esto es fatal en la filosofía de Descartes. Ya fue visto en la propia época de Descartes, porque Descartes cuando publica las meditaciones, las presenta para que varios intelectuales de la época le hagan objeciones. Y entre ellos está Arnaud, un pensador muy importante, que le señala esto. Y bueno, el círculo cartesiano se llama círculo de Arnaud a veces. Bueno, Descartes responde esas objeciones y es materia de disputa en qué medida las respuestas son exitosas. Conseguir las objeciones y respuestas en español no es nada fácil. Yo nunca las pude ver en español. Entonces, eh, volvamos al texto
al texto de Descartes. En esa frase que había marcado, si solo por el hecho de poder extraer de mi pensamiento la idea de cualquier cosa se sigue que todo lo demás que percibo claramente referente a ella se refiere a ella en realidad, es porque ya estableció ese criterio. Y de hecho, esta demostración ontológica viene después de otras demostraciones de la existencia de Dios. Entonces, él ya dice que tiene establecido su criterio, que requiere a Dios, y que a ver si ahora con eso nos podrá sacar otro, otra demostración de la existencia de Dios. Y entonces procede a mostrar cómo podría, ¿sí?, sacarse un argumento para probar la existencia de Dios en el marco de su sistema. Para ser justo con Descartes, hay que decir que eso es en el marco de su sistema. Él mismo lo aclara en esa frase que remarqué. No se puede obtener de aquí un argumento para probar la existencia de Dios. Y entonces ahora lo empieza a desarrollar. Dice, ciertamente encuentro no menos en mí su idea, es decir, la de un ente sumamente perfecto. Esta es una idea innata, en Descartes, la de Dios. Y entonces está diciendo la idea de Dios. ¿Qué es? Es la idea de un ser sumamente perfecto. Encuentro en mí esa idea. Y me doy cuenta de que no menos clara y definidamente atañe a su naturaleza el que siempre exista. Bien, hay estudiosos de Descartes que dicen que Descartes en realidad no pretendía establecer un argumento para la existencia de Dios con esto, a pesar de que él ahora dice que sí, que quiere extraer un argumento. Descartes lo único que quiere hacer, según esos estudiosos, es decir, bueno, a ver, tengo la idea clara y distinta de Dios, esa idea implica su existencia y por lo tanto, al ser una idea clara y distinta de Dios, que incluye la existencia, Dios tiene que existir. Y punto, y se acabó y no hay argumento. Es simplemente eso. Es posible, Descartes oscila entre esa exposición, digamos, un poco brutal, pero totalmente sostenida por su sistema, y un argumento a favor de la existencia de Dios. Nosotros vamos a considerar que está dando un argumento, un poco por la evidencia textual que tenemos acá, que él dice que quiere dar un argumento, y otro poco porque es lo que nos interesa. Si fuera simplemente algo que depende del sistema, de todo el sistema de Descartes, y tuviésemos que aceptar el sistema de Descartes para aceptar esto, no. Es verdad que si nosotros consideramos nada más que el argumento, con independencia del sistema de Descartes, entonces vamos a ver a Descartes presentando un argumento malo, un argumento débil. Y uno puede decir, pero qué clase de tonto era Descartes que termina diciendo esto. Bueno, hay que recordar que Descartes estaba pensando que esto iba imbuido en su sistema. Continuamos. Si se presta un poco más de atención, aparece manifiestamente que la existencia no menos puede separarse de la esencia de Dios. Bueno, fíjense que Descartes está haciendo uso de esa distinción de la que hablamos en el primer video. La existencia no menos puede separarse de la esencia de Dios, etc. Acá lo que estamos diciendo es que una cosa es la existencia, otra es la esencia. Pero en el caso de Dios no son separables. Normalmente son separables, pero en el caso de Dios no. Y ya vemos por dónde venía eso dentro de su sistema. Cuando tengo la idea clara y distinta, esa idea clara y distinta implica la de existencia, entonces no puedo separarlo de la esencia. Porque el sistema de Descartes depende mucho de lo que, justamente de lo que puedo pensar. Lo que pienso clara y distintamente, eso es verdadero. Y como no puedo, dice él, pensar a Dios sin la existencia, entonces Dios tiene que existir. Pero ahora vamos a ver, él tendría que
que aclarar un poco más eso, y a eso va. Dice que de la esencia del triángulo la magnitud de los tres ángulos iguales a dos rectos, o sea, todos sabemos que en ángulos planos, en triángulos planos, la suma de los tres ángulos da 180 grados, dos rectos. ¿Sí? O de la idea de monte, la idea de valle. Si yo tengo un cerro, tengo que tener algo en lo que esté el cerro y a eso voy a llamar valle. Dice, de modo que no menos repugna pensar en Dios, es decir, un ente sumamente perfecto a quien falte la existencia, es decir, a quien falte una perfección, que pensar un monte a que hay que le falte el valle. Esa traducción sería mejor. A ver, hay algo acá interesante. Si yo tomo a una persona que no ha estudiado geometría, tal vez tenga la idea de triángulo, pero no sepa que la suma de los tres ángulos son iguales a dos rectos. La suma esa es igual a dos rectos. Descartes acá está diciendo que, bueno, puede pasar algo similar. Capaz que alguien, sí, te dice que tiene la idea de Dios, pero si se presta un poco más de atención, esta cuestión de la suma de los tres ángulos es objeto de demostración. Se demuestra que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180. Hay que prestar un poco más atención. Bueno, por eso está la demostración. Hay que pensar un poco más, tal vez, piensa Descartes, para darse cuenta de que la idea de Dios conlleva la idea de existencia. No menos repugna pensar en Dios, es decir, un ente sumamente perfecto, y entonces ahí pasa del nombre propio Dios a una descripción. Un ente sumamente perfecto. ¿Por qué? Porque en la demostración va a necesitar la descripción, obviamente. El nombre propio no le va a servir. A quien le falte la existencia, es decir, a quien le falte una perfección. Y entonces ahora está diciendo que la existencia es una perfección. Y viene muy clara cuál es la idea de la demostración. A ver, pensá en Dios, que es el ser sumamente perfecto, el que tiene todas las perfecciones. Ahora, supone que no existe. Ah, bueno, pero entonces le falta una perfección. Contradicción. Repugna pensar en Dios. Eso es lo que está planteando. Y ahora termina diciendo, aunque no sea necesario que yo llegue a pensar nunca en Dios, capaz que alguien jamás para su mente ahí, es necesario, sin embargo, que siempre que me plazca pensar en un ente primero y sumo, o sea, en Dios, siempre que piense, no es necesario que yo piense, pero si pienso y saco esa idea de mi mente y traer esa idea como del tesoro de mi mente, le atribuya todas las perfecciones. Ahí aparece la característica definicional de este argumento. Estoy definiendo a Dios como el ente que tiene todas las perfecciones. Bueno, y aunque no las enumere una por una, ni aunque diga que Dios es omnipotente, y que Dios es omnisciente, y que Dios tiene esta perfección y esta otra, y esta otra, y esta otra, ni atienda a cada una en particular, esa necesidad es suficiente para que concluya con rectitud que existe un ente sumo y primero. A ver, que existe un ente sumo y primero. Una vez que me he dado cuenta de que la existencia es una perfección. Entonces, vamos a tratar de reconstruir el argumento de Descartes, siguiendo un poco su retórica, que empieza diciendo aquello de que repugna pensar. Eso nos tienta a presentar el argumento como un argumento por contradicción. O sea, supongamos, ¿sí?, tal cosa, y entonces lleguemos a una contradicción y por lo tanto debemos rechazar la suposición. Sin embargo, vamos a ver que la retórica acá no sigue mucho no sigue mucho la lógica. Entonces, la reconstrucción que podemos hacer, no quiero escribir con este color. La reconstrucción que podemos hacer sería así.
Suponga que un ser porque, a ver, vamos a poner por acá arriba lo que queremos probar. A probar. A probar un ser supremamente perfecto existe. Entonces la retórica nos lleva a decir, bueno, primero, suponga que un ser supremamente perfecto no existe. Esto vamos a decir. Ahora, en dos, y ahora voy a abreviar, ser supremamente perfecto tiene todas las perfecciones. O sea, esto es un supuesto. Esto es una premisa. ¿Ah? Voy a borrar eso porque queda como que fuera un supuesto. Muchas veces ponemos los supuestos entre corchetes. Entonces, este es un supuesto. Un ser supremamente perfecto tiene todas las perfecciones. Esto es una premisa. La existencia es una perfección, lo dice claramente Descartes. Esto es otra premisa. Entonces, conclusión, un ser supremamente bueno. Un ser supremamente perfecto existe. Reconstruimos así el argumento. Bueno, vamos a observar qué pasa con esto. Primero que nada, que la retórica, esto de suponer que un ser supremamente perfecto no existe, simplemente llegamos a una contradicción cuando tenemos la conclusión, que es la conclusión que quería Descartes. O sea, uno no funciona para nada. El argumento en realidad es dos, tres. Uno es como un efecto retórico. Suponga que no existe y entonces, bueno, va a ver que existe. O sea, esto no sería un argumento por contradicción, sino que sería un argumento directo. Y solamente tiene las premisas 2 y 3. La premisa 2 es analítica. Un ser supremamente perfecto tiene todas las perfecciones. Bueno, eso es lo que queremos decir, diría Descartes, con ser supremamente perfecto. No tengo que saber nada del mundo para chequear que eso es verdadero. Y la segunda, la existencia es una perfección. La segunda premisa, que ahí está marcada como 3, para Descartes es tan a priori como que, por ejemplo, el rojo es un color. Y bueno, eso viene de una tradición filosófica que estaba relacionada con la discusión del argumento ontológico anterior, el de San Anselmo, aunque San Anselmo no había utilizado esto. Pero básicamente estaba la idea de que va a ser mejor aquello que existe que aquello que no existe. Algo así.
Este, y bueno, parece que se extrae la conclusión. Vamos a... Parece bastante convincente, ¿no? Un ser supremamente perfecto tiene todas las perfecciones. La existencia es una perfección. Entonces, bueno, un ser supremamente perfecto tiene la existencia y por lo tanto existe. ¿No? Eso sería el argumento. Visto así tiene una simplicidad asombrosa. Pero atención, visto así estamos considerando algo por fuera del sistema cartesiano, que ya dije que el sistema cartesiano tiene una falla fatal y central, pero dentro del sistema cartesiano esto se puede ver de otra manera mucho más fuerte. Si ustedes ven las discusiones que se dan en las objeciones a las meditaciones, se dan en ese marco y Descartes se defiende como gato entre la leña, tiene mucha cosa para decir. Cuando yo tenía 17 o 18 años conocí este argumento y me dejó pensando como un mes. A mí la verdad que me convenció. Pero bueno, uno después ve otras cosas. Vamos a ver críticas que se le hicieron a este argumento antes de hacer nuestro análisis lógico. Vamos a ver algunas críticas. Primero vamos a ver una objeción de Leibniz en Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Allí hay un personaje que se llama Teófilo y está encargado de hacer una crítica a este argumento de Descartes, pero es una crítica muy amable. Es una crítica muy amable. No solamente porque Leibniz estaba de acuerdo con la conclusión, sino que estaba de acuerdo también con la demostración, solo que creía que, ya vamos a ver, le faltaba algo. Voy a leer lo que dice Leibniz ahí. En Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano dice: aunque yo esté a favor de las ideas innatas y en particular de la de Dios, no creo que las demostraciones de los cartesianos, basadas en la idea de Dios, sean perfectas. He demostrado que la demostración de Descartes, ese de Descartes lo puse yo al acomodar el texto, se refiere a la demostración de Descartes, es muy bella e ingeniosa, pero sigue teniendo algunos puntos que perfeccionar. Y entonces ahí después muestra cuál es la demostración, hace alguna reseña de las críticas a esa y al argumento ontológico ya desde... En el tiempo que va desde San Anselmo hasta Descartes, o sea, en el medioevo, dice que los escolásticos se opusieron a los incluidos, dice el doctor Angélico, que es Santo Tomás, se opusieron a las demostraciones ontológicas y dice que en eso estaban en un error, que las demostraciones ontológicas funcionan, pero que la de Descartes tiene un pequeño problema. Vamos a ver cuál es. Dice, no se trata de un paralogismo, sino de una demostración perfecta, la de Descartes, que supone algo que había que demostrar para hacerlo con una evidencia matemática. O sea, está diciendo, Descartes lo que hace lo hace bárbaro, pero está suponiendo algo que debería ser demostrado. Lo que se supone tácitamente es que dicha idea del ser más magno o más perfecto es posible y no implica contradicción. Y ahora sigue un elogio a Descartes. Dice, y ya es algo que se llegue a probar que, supuesto que Dios es posible, existe. Privilegio que le corresponde tan solo a la divinidad. Entonces, esta parte, probar que, supuesto que Dios es posible, existe, esto es lo que Leibniz atribuye a Descartes como logro. Haber probado que si Dios es posible, existe. Pero, según Leibniz, lo que le falta es demostrar que esa idea del ser más magno o más perfecto es posible y no implica contradicción. O sea, esto faltaría. ¿En dónde? En Descartes. Eso es lo que está diciendo Leibniz. Vamos a ver un poquito qué es lo que está queriendo
¿Qué es lo que está queriendo decir Leibniz con esto? Supongamos que yo tomo un... Llego a considerar algo que es contradictorio. Por ejemplo, algo que sea patentemente contradictorio. Un ser que sea distinto de sí mismo. Entonces, supongamos que yo estoy hablando de A, tal que A es distinto de A. ¿Sí? El problema es que yo puedo, esto que está acá, para todo X, si X es distinto de X, entonces acá voy a poner PX. PX quiere decir X cumple P. Esto que está acá, es verdad. Y ese P puede ser cualquiera. Es omnipotente, es omnisciente, inclusive puede ser existe. Vamos a hablar de eso ahora después. O sea, si estamos trabajando con algo que es contradictorio, ¿sí? Entonces va a ser verdad cada vez que le apliquemos podemos decir con verdad, ¿sí? Que si algo es distinto de sí mismo, entonces es omnipotente. ¿Por qué? Porque cada vez que sustituimos esto acá, esto por supuesto que no es verdadero, ¿sí? Esto por supuesto que no es verdadero. Cada vez que sustituimos algo acá, por ejemplo, vamos a sustituirlo por el número 1, 1 distinto de 1, entonces P1 dice, si 1 es distinto de 1, entonces 1 tiene la propiedad P. Eso es verdadero, ¿por qué? Porque es un antecedente con el condicional falso. Entonces, esto es verdadero. Lo que está diciendo Leibniz entonces es que al no asegurarse de que el concepto es contradictorio, puede estar diciendo todo lo que saca, sí, bárbaro, verdadero, existe, pero no está bien razonado. Se necesita, según Descartes, llegar a establecer que esa idea no es contradictoria. Y entonces sí, si fuera no contradictoria la idea de Dios, no tendría problema. Bueno, vamos a ver que sí, que tiene problema, igual aunque no sea contradictoria. Pero eso permite entender qué es lo que para Leibniz está mal en la demostración ontológica cartesiana. Ahora vamos a considerar otra estrategia que se suele aplicar en contra de toda la familia de argumentos ontológicos, que es la estrategia de poner en mala compañía. Ya vamos a ver qué es lo que significa esto. Cuando San Anselmo presenta su argumento ontológico, recibe una crítica de un monje del que lo único que se sabe es que escribió esa crítica, que se llama Gaunilo, el monje, en la que Gaunilo le decía que aceptando la forma de razonar de Anselmo, entonces no solamente se podía llegar a demostrar la existencia de Dios, sino que se podía llegar a demostrar la existencia de unas islas maravillosas. Voy a dar un ejemplo, una caricatura de argumento ontológico, que sería poner en mala compañía el de Descartes. Descartes está diciendo que el ser supremamente perfecto existe porque siempre será más perfecto lo que existe que lo que no existe. Y entonces yo puedo decir que el filósofo supremamente estúpido existe porque siempre va a ser más estúpido lo que existe que lo que no existe. Normalmente quien defiende el argumento ontológico va a decir que Dios tiene tales características que no se puede aplicar sobre otro tipo de objetos, que es sobre lo único que se puede aplicar. Pero más allá de eso, hay algo en este tipo de crítica que es como decir, abre la portera, si aceptamos esto, entonces
vamos a tener que aceptar un montón de cosas. El problema es que esta crítica no dice dónde está el fallo en el argumento ontológico. Lo que está diciendo es otra cosa. Lo que está diciendo es, si este argumento tuyo es bueno, entonces este otro argumento que te estoy mostrando, que todos consideramos que es un desastre, también es bueno. Y eso es muy distinto a mostrar un fallo en el argumento, porque siempre puede pasar, no es lo que ha sucedido cuando se le ha presentado esto a los defensores del argumento ontológico, no es lo que ha sucedido, pero podría suceder que quien defiende el argumento ontológico le dijera, sí, ¿y cuál es? ¿No mostraste ningún defecto en mi argumento? Sí, ese otro argumento que me mostraste hasta ahora creíamos que era malo, pero ahora nos damos cuenta de que es bueno, porque el mío es bueno y como vos decís, si el mío es bueno, entonces el tuyo también. Entonces sí existe el filósofo supremamente estúpido. Podría responderse eso. Por eso como crítica es una crítica floja, puede ser muy efectiva desde el punto de vista retórico, pero desde el punto de vista lógico no funciona bien como crítica. Bueno, ahora vamos a ver lo que fue la crítica más influyente históricamente, que es la crítica de Kant, que va dirigida contra toda la familia de argumentos ontológicos. Y es bastante complicada y delicada de ver, aunque se resume en un eslogan: la existencia no es un predicado. Vamos a ver y hacer alguna breve consideración. De hecho, se llegó a considerar que la crítica de Kant había refutado todos los argumentos ontológicos. En el siglo XX aparecieron nuevos argumentos ontológicos, pero ya pensando en soslayar, evitar aquello que la crítica de Kant estaba presentando. Vamos a ver qué es lo que dice Kant, que tiene un apartado dedicado a las pruebas ontológicas de la existencia de Dios en la crítica de la razón pura, y Kant escribe largo y entreverado y bueno, etcétera. Entonces lo que dice fue picotear un poco de donde expresa sus ideas de por qué un argumento ontológico no puede funcionar. Dice Kant: es contradictorio poner un triángulo y suprimir sus tres ángulos, pero no lo es el suprimir el triángulo y los tres ángulos a la vez. Exactamente lo mismo ocurre con el concepto de un ser absolutamente necesario. Si suprimimos su existencia, suprimimos la cosa misma con todos sus predicados. ¿De dónde se quiere sacar entonces la contradicción? ¿Qué está diciendo Kant acá? Si no tenemos la existencia, si hacemos lo que retóricamente Descartes nos pedía, imaginate que no existe. Bueno, después que pensé que no existe, ¿con qué voy a sacar la contradicción si no existe? O sea, no hay nada que sostenga, digamos, esos predicados para que yo pueda fabricarme la contradicción. Sigo. En el aspecto externo no se contradice nada, ya que se supone que la cosa no es necesaria desde un punto de vista externo a ella. Tampoco se contradice nada internamente, puesto que al suprimir la cosa misma ha quedado también suprimido todo lo interno. Dios es omnipotente, constituye un juicio necesario. No podemos suprimir la omnipotencia si ponemos una divinidad, es decir, un ser infinito, ya que el concepto de lo uno es idéntico al de lo otro. Pero si decimos que Dios no existe, no se da ni omnipotencia ni ninguno de sus predicados restantes, ya que todos han quedado eliminados juntamente con el sujeto, por lo cual no aparece en este pensamiento contradicción alguna. Entonces, acá está la clave. Acá está la clave de... bueno, me equivoqué con el color, vamos a tener que subrayar en negro, que feo queda. Si decimos que Dios existe, no existe, no aparece en este pensamiento contradicción alguna. Dice Kant, porque nos quedamos sin los materiales para fabricarlo. No tiene ningún sentido poner que la existencia o no existencia es algo que estamos predicando. No. El texto sigue. Dice: evidentemente, ser no es un predicado real. Es decir, el concepto de algo que pueda añadirse al concepto de una cosa. Kant va a decir que si yo tengo una cantidad de predicados y después agrego existe o no existe, eso no cambia nada justamente con respecto a los predicados, el famoso pasaje de los 100 táleros, que tienen exactamente los mismos predicados si existen o si no existen. Los táleros son unas monedas que tienen en el bolsillo o no tienen en el bolsillo.
Pero todo lo que se predica de ellos es exactamente lo mismo, si existen o si no existen. Repito, evidentemente ser no es un predicado real, es decir, el concepto de algo que pueda añadirse al concepto de una cosa. Es simplemente la posición de una cosa o de ciertas determinaciones en sí. Por consiguiente, cuando concibo una cosa mediante predicados, cualquiera que sean su clase y su número, incluso en la completa determinación, nada se añade a ella por el hecho de decir que es. Si se añadiera algo, lo que existiría no sería lo mismo, sino algo más de lo que se había pensado en el concepto. Así como tampoco podría decir que fuese precisamente el objeto de mi concepto el que existiría entonces. Concibamos una cosa que contenga todas las realidades menos una. Por el hecho de decir que semejante cosa deficiente existe, no se le añade la realidad que faltaba, sino que existe con la misma deficiencia con que la había concebido. En caso contrario, sería algo distinto de lo pensado lo que existiría. Es claro lo que está diciendo. Está diciendo que si yo concibo algo y después, al concebir que existe, en realidad tiene un predicado más, una perfección más, entonces cuando existe es distinto a lo que yo pensaba. Eso está diciendo. ¿Qué decir de esto? Bueno, hay mucha gente que ha tomado esto como correcto. Y hay gente que no lo ha tomado como correcto. Por ejemplo, desde el punto de vista lógico, se puede ver siguiendo a Frege, cómo se determina la existencia, es algo de segundo orden, de segundo orden en el sentido lógico, es un predicado de segundo orden. Pero hay gente que ha tomado como bueno esto de Kant. Lo cierto es que el argumento de Descartes, y repito, lo que tomamos como reconstrucción del argumento, es tan malo que aún concediéndole que la existencia es un predicado, aparece aparece una, una falla. Y ahora lo que vamos a hacer es el análisis lógico del argumento de Descartes. Y lo vamos a hacer concediendo que la existencia sea un predicado. Para eso vamos a tener que, como en lógica tenemos un cuantificador existencial, existe, vamos a tener que considerar que la existencia de la que está hablando, y en esto no nos estamos apartando del espíritu, que la existencia de la que está hablando Descartes es una existencia real. Entonces vamos a pensar que trabajamos en dominios que tienen una existencia, por así decir, ideal, mental o algo así, y que hay objetos que tienen existencia mental, ideal, algo así, y objetos que tienen existencia real. Y el predicado que vamos a utilizar es uno de existencia real. Vamos a ver cómo habíamos hecho la reconstrucción. Acá la tengo. Habíamos puesto que lo que íbamos a probar es que un ser supremamente perfecto existe. Entonces, para hacer el análisis lógico, vamos a hacer primero que nada un diccionario. ¿Cómo ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahora por motivos que van a quedar claros, yo estuve pensando en la reconstrucción, digamos, más fiel que se puede hacer del argumento. E hice una que no encontré en ningún lado, que utiliza lógica de tercer orden porque necesita un predicado de un predicado. La lógica de tercer orden lo que pasa es que nos va a permitir cuantificar sobre predicados y además tener predicados de predicados. Pero por lo demás va a funcionar exactamente igual que la lógica de primer orden. Entonces,
El diccionario que voy a tener es que Sx quiere decir que X es un SSP, o sea, un ser supremamente perfecto. Vamos a poner EX, quiere decir X existe. Y acá vamos a poner realmente, para hacer esa distinción que dije que era necesaria. En lógica de orden superior tenemos variables de predicado. Y en lógica de tercer orden en particular tenemos predicados de predicado. Las variables de predicado se escriben con mayúscula. Entonces voy a escribir P con esta que intenta ser cursiva X. Al ser mayúscula, esto es un predicado, o sea, una propiedad. Lo que estoy diciendo es que la propiedad X es una perfección. Y con esto ya tengo todo lo que necesito. Este es mi diccionario. Bueno, volvamos a la reconstrucción. Lo que queríamos probar es un ser supremamente perfecto existe. Para probar. Un SSP existe. El problema que tenemos acá es que esta frase tiene una ambigüedad. Si a mí me dicen un ser supremamente perfecto existe, me pueden estar queriendo decir dos cosas. Una cosa que me pueden estar queriendo decir es que todo lo que sea un ser supremamente perfecto va a existir. Eso sería así para todo X. Sx, entonces existe X. Y esto no dice nada acerca de la existencia de seres supremamente perfectos. Esto lo que dice es que si algo es un ser supremamente perfecto, entonces existe. Otra lectura es un ser supremamente perfecto es existe X. Porque esta existencia lo que pretende es que sea la existencia real. Existe X, que es un ser supremamente perfecto y existe. Y X existe, tiene existencia real. Por supuesto que Descartes está pretendiendo demostrar esta y no la otra, que es una cuestión nada más que me están diciendo que si algo es un ser supremamente perfecto, entonces existe. Descartes quiere demostrar que existe un ser supremamente perfecto, o sea, esta. Vamos a ver qué eran las... Entonces, recuerda que Descartes, la reconstrucción, primero decía, suponga que un ser supremamente perfecto no existe. Bueno, eso me puede dar dos cosas según como la tome. Ese suponga que un ser supremamente perfecto no existe es no para todo X, Sx, entonces X. Eso si niego la primera y no existe
X, SX y EX. Eso sí niego según la interpretación. O sea, Descartes dice, hay que encontrar algo que contradiga la de abajo, no la de arriba. La de arriba no importa. Volvemos a la reconstrucción. Entonces, la segunda dice, un ser supremamente perfecto tiene todas las perfecciones. No la voy a copiar allá, sino que la voy a traducir. Lo que era la primera, la premisa aquella que habíamos incluido es, para todo objeto, ¿sí? Y para toda propiedad, ¿sí? Si el objeto es un ser supremamente perfecto, entonces, si la propiedad es una perfección, entonces el objeto tiene la propiedad. Eso es la premisa, que un ser supremamente perfecto tiene todas las perfecciones. Repito, para todo objeto y toda propiedad, si el objeto es un ser supremamente perfecto, entonces si una propiedad es una perfección, el objeto tiene esa propiedad. Esa era la segunda. Volvamos a la reconstrucción. La otra es, la existencia es una perfección, la otra premisa. Acá lo que dice es que justamente la existencia es una perfección. ¿Tá? El predicado E, que está acá, es uno de los que cuenta como perfección. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que podemos sacar a través de la deducción natural, que trataría de seguir el razonamiento de que sigue Descartes. Vamos a intentar eso. No sé si voy a intentar acá. Sí, esto me va a convenir copiarlo. A ver si se puede. Parece que sí. Bien, lo pude pegar acá. Entonces, vamos a tratar de hacer una deducción natural sobre esto. Voy a borrar esto acá. Vamos a utilizar un diagrama de Ficht. Arriba de esta barra las premisas. Vamos numerando. Bien. Está claro que como acá hay esto que está acá, es equivalente a que yo, siempre que tengo un para todo X, a ver, siempre que tengo para todo X, para todo Y, y estas pueden ser mayúsculas, minúsculas, esto equivale a para todo Y, para todo X. Por las reglas de la deducción natural me conviene tenerlo al revés. Supongamos que lo tengo al revés y puedo sustituir la X grande, que es una propiedad, por la E, que en mi contexto es una propiedad. Entonces, me quedaría, al sustituir eso, se elimina este cuantificador. Lo que estoy haciendo es
eliminando un universal, y me quedaría para todo x, sx, entonces, hay p con cursiva, pe, entonces, ex. Acá lo que habría que hacer es podemos intentar eliminar este 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 universal, ¿sí? Para intentar llegar a, bueno, lo que nos pueda dar. Para intentar eliminar ese universal habría que, esto es un condicional, habría que tratar de instanciar el antecedente del del de este condicional que está acá adentro. Entonces, en 4, acá tendríamos que hacer un supuesto. Esto marca que lo que voy a poner es un supuesto. Entonces, lo que voy a suponer es que hay un ser supremamente perfecto. ¿Sí? Y está claro que puedo ahora eliminar el universal acá sustituyendo la x por a. Me quedaría SA, entonces P, entonces EA. Esto es, estoy mirando acá, acá es eliminación del universal en 1 y acá estoy haciendo eliminación del universal en 3. Y ahora entre 4 y 5 tengo Mouponens. Porque tengo un condicional y su antecedente. Entonces en la línea 6 obtendría que P entonces EA. Acá tengo Mouponens entre 4 y 5. Pero acá tengo un condicional con antecedente PE y el PE está en la línea 2. Entonces en la línea 7 obtengo EA. Esto de nuevo son Mouponens entre 2 y 6. Voy a borrar acá porque ya no necesito más ese supuesto. Ya con este supuesto cumplí y logro lo que quería, que es supuse SA y llego a EA. Eso me permite, sin ninguna clase de supuestos, obtener SA, entonces EA. Lo que tengo es, si A es un ser supremamente perfecto, entonces A existe. Esto es introducción del condicional de 4 a 7. Y como A no aparece en ninguna premisa, en ningún supuesto abierto, puedo introducir el universal, porque este A es cualquiera. Y entonces voy a tener para todo X, Sx, entonces X. Y esto es todo lo que podemos mostrar, que para todo ser que sea supremamente perfecto, ese ser existe. Pero justamente, eso es, en vez de demostrar
el que está en rojo, lo que se puede demostrar es el que está encima, el que es definicional. O sea, partimos de algo definicional y no podemos salir de eso. Y eso, esa o sea, llegamos a demostrar esta que está acá. Esta. Y se suponía que esta tenía que contradecir esta. Pero claramente no contradice esta porque en cualquier dominio donde no existan seres supremamente perfectos, ¿sí? Esta va a ser verdadera, ¿sí? Y esta también va a ser verdadera. Entonces no apareció la tal contradicción. Con respecto a esta deducción natural, es el correlato formal del razonamiento que correctamente se puede hacer eh, siguiendo a Descartes, pero sin dejarse hacer el truco de aceptar la premisa por esto, ¿sí? Aceptar que un ser supremamente existe realmente en caso justamente de que exista. Si cualquier cosa es un ser supremamente perfecto, entonces existe. Y que nos trafiquen a existe un ser supremamente perfecto. Hay un tráfico y uno termina aceptando que lo demostrado es lo que está en rojo, pero lo demostrado es lo que está en negro. Un ser supremamente perfecto existe. ¿Sí? Uno lo puede aceptar en los términos de arriba, lo puede demostrar en los términos de arriba, pero no es demostrable en los términos de abajo. Y entonces ese tráfico es lo que hace que parezca que Descartes demostró algo. Bueno, con eso terminamos este video y bueno, lamentamos que Descartes no haya podido quitarnos todas las dudas. En el próximo video vamos a analizar algún otro argumento ontológico que todavía no tengo decidido cuál va a ser.